Dios les bendiga, queridos hermanos, todos los líderes de Siloé y los que también nos ven, los líderes en Pucallpa. Voy a tocar la segunda parte. Padre o padres, no bajes la guardia. Esta es la segunda parte. Ya les había hablado que el papá no debe bajar la guardia para con sus hijos. Lo que quiero también recargar o repetir o volverte a decir, por más que tú le veas involucrado en los quehaceres de su congregación, de la iglesia, y no te vayas a conformar que ya están. No, a eso va mi mensaje: no bajes la guardia. Ahora, otros quizás tienen hijos que no están involucrados dentro de su congregación. Aún a ellos me dirijo: no bajes la guardia. Tienes que ser siempre vigilante, hacer el papel de un centinela, estar atrás de ellos. Es decir, no me refiero que lo vas a cargosear. Cuando digo tras de ellos, quiere decir que siempre tienes que estar al tanto. Aquellos que tienen hijos de 1 año o de meses, 2 años, 3 años, 4 años, 5 años, 6, bueno, es donde tú debes sacar el más tiempo posible de sembrar los valores cristianos, los valores espirituales, y sembrar los principios, instalar la palabra en ellos. Cuando fuere ya grande, ya puede desenvolverse, pero tendrá buena base. Por eso, escúchame, padres, líderes, escúchame lo que les estoy dando este alcance. Samuel viene de padres muy devotos a Dios, muy consagrados, y sobre todo la mamá. Pero en este momento, en esta hora, te voy a hablar la obediencia de Samuel. La obediencia de Samuel se debe mucho a la mamá, sobre todo. La mamá, el quien le dio las primeras pautas de lo que más tarde llega a ser el profeta Samuel. Era un hombre de Dios, profeta, y también era el juez de Israel. Cuando fue desmamado de niño, fue llevado por su mamá a entregarle a Dios, dejarlo en el templo, y dice que él ministraba delante del Señor, pero bajo su ministerio, bajo su liderazgo del sacerdote Elí. Acompáñame a 1 de Samuel capítulo 2, versículo 11 dice, versículo 11, Elcana volvió a su casa en Ramá, pero el niño se quedó para servir al Señor bajo el liderazgo del sacerdote Elí. Bajo el liderazgo del sacerdote Elí. El versículo 8. El niño Samuel, por su parte, vestido con efod de lino, seguía sirviendo en la presencia del Señor. En la presencia del Señor. O sea, Samuel, desde muy tierna edad, ya servía. La palabra ministrar es servir, en pocas palabras. Él desde muy niño aprendió ya a servir al Señor.
Pero ¿de dónde aprendió? Tiene que ver mucho el papá y la mamá, que sean cristianos, muy devotos con Dios, consagrados, y sobre todo su condición espiritual de los padres. Entonces, el niño Samuel, vemos que fue producto de un milagro. La mamá era estéril y ella había hecho un trato con Dios. Si tú te concedes en darme un hijo, yo te lo voy a dar para ti. O sea que no es malo hacer. Una mamá, un papá puede hacer eso. No, te le voy a dar a ti. Yo sé que como madre, como padre, nosotros deseamos que nuestros hijos tengan su carrera profesional. Esa es la intención, el deseo de muchos padres. No es que sea malo eso, pero acá difiere el asunto. Difiere en cuanto la perspectiva de la mamá. Es decir, yo cuando veo esto, veo la perspectiva de la mentalidad del Cana y de Ana sobre todo. O sea, el anhelo más grande, más que una carrera profesional, más que tener un título, dos títulos que la sociedad te va a servir, no es malo, pero por encima de eso, para el Cana, para Ana, era lo más sublime, lo más grande, lo más importante, lo más, para ellos lo más grande de su vida, que su hijo sirva a Dios. Yo comparto esa actitud, ese enfoque, ese perfil, esa perspectiva de esta pareja. ¿Por qué? Porque no hay otro más grande y noble, inmenso ministerio o el llamado a cumplir un ministerio de parte de Dios. Es más que ser un presidente, más que ser un juez o fiscal de la nación, más que ser ingeniero. No estoy menospreciando ni subestimando, pero yo no lo puedo poner a la par el llamado a ser pastor, a ser maestro, a servir a Dios. No lo puedo poner a la par. Ni siquiera decir de entre los grandes o dentro de las profesiones, dentro de una carrera profesional, el pastor o el pastorado es uno más. No lo puedo yo poner a eso, porque las cosas de Dios difieren, superan y marcan la diferencia con cualquier otro título profesional que tenga ese cristiano o ese impío, quien sea. No, yo creo que si yo soy pastor, el presidente va a venir a mí. No va a venir, va a venir a mí a escuchar a Dios. El político, todos. Ese es el más hermoso, el más sublime, el más importante, el ministerio que nos da, en este caso mi persona, a ser pastor. Y por si acaso quiero decirte, no es el pastor, el ministerio o el llamado a ser pastor, por si acaso, no es fatigoso. No, mira, desde muy adolescente hasta hoy, el ministerio que Dios me ha dado, el pastorado que Dios me lleva a ser pastor, nunca encontré que este trabajo sea agonizante, que fatiga, sentirse el hombre más solo, abandonado. Yo nunca he experimentado eso. Lo que sí he experimentado hasta aquí, sí es la presencia del Espíritu Santo. El poder pasar la hora o el tiempo suficiente con Él, de poder servirlo a Él. Directamente yo no lo sirvo a la gente, a los hermanos, a las ovejas. No, les sirvo a Dios. Sino que eso se traduce ya con las ovejas. Entonces, este llamado a Dios no tiene síntoma ni de cansancio, ni de carga pesada. Pobre de mí, nadie me entiende.
qué tremendo es ser pastor, es lo más difícil. Eso es falso. Yo soy pastor. Yo soy consciente que aún desde el vientre de mi madre me ha escogido, me llamó de tierna edad y nunca, nunca hasta aquí he sentido carga, con unas sensaciones abandonado, solitario, que nadie me entiende, nadie me comprende. No, no. La mayor grandeza de un hombre cuando Dios le llama a un ministerio es uno estar a solas con él. Entonces, este chico, este niño, desde muy tierna edad ya servía. Pero ¿dónde aprendió? En casa. En casa. Quiero darte un alcance, mamá y papá que me escuchen. ¿A quién le toca instruir? ¿A quién le toca educar? ¿A quién le toca ministrar? ¿A quién le toca sembrar los valores espirituales cristianos, principios cristianos o la palabra en tus hijos? No es el pastor de tu iglesia, ni el líder de tu iglesia, ni siquiera es el cura, menos el Estado o el gobierno, la política, el Ministerio de Educación. No, ellos no pueden hacer eso, no deben hacer y no lo van a hacer. Eso te toca a ti. El Cana y Ana, para mí es un ejemplo, el que le dieron las instrucciones adecuadas a Samuel. Samuel llega a ser lo que en su casa sus padres han hecho un trabajo. ¿Eso ha cambiado? No ha cambiado. Vuelvo a repetir, en cuanto a la educación, en cuanto a su salvación, en cuanto a esto, sobre todo en su educación cristiana, no religiosa, cristiana, te toca hacer a ti. Aquí le toca velar por tu hijo, eres tú. No es el pastor ni el líder, ni menos el cura, ni menos el político, ni el Estado, ni el gobierno, ninguna otra persona. Eres tú. Acá tenemos a Elcana y acá tenemos a Ana. Vuelvo a repetir el versículo 18. Dice, el niño Samuel, por su parte, vestido con efod de lino, seguía sirviendo en la presencia del Señor. Ahora, cuando él nace y le toca vivir su tiempo de él, hablando de lo espiritual, hablando de lo religioso, era un tiempo de oscuridad, de tinieblas, donde las sombras de las tinieblas es como si todo cubría. Acompáñenme al capítulo 3 de Primera de Samuel, el versículo 1. Mira lo que dice. Samuel, que todavía era joven, servía al Señor bajo el ministerio del sacerdote Elí. En esos tiempos no era común oír palabra de Dios. No era común, no había. Era un año, un tiempo, un periodo de desierto espiritual. Elí no cubría las expectativas espiritual ni moral para la gente de ese entonces, de su generación. Todo era oscuro, era tinieblas. Y Dios nunca va a permitir que la vida vaya a pasar así. No, Él tarde o temprano, en el momento que tú menos piensas, menos yo pienso, Él puede obrar y levantar a personas que menos tú te imaginas. Pero eso sí te doy un alcance. Escúchame. Los que han hecho historia en la vida cristiana, en el reino de Dios, eran hombres que menos conocía. Escúchame. Menos conocido o conocido por el mundo religioso o evangélico. Entonces, mira acá dice, era común no oír palabra de Dios. Así, no había palabra. Había seguro otras cosas, pero como siempre más hay cosas. Es igual, te voy a decir una cosa.
Han habido dos falsos profetas evangélicos, estudiosos, eruditos según ellos. Habían dicho que a fines de septiembre, entre el 20, otro el 25, se va a dar el rapto de la iglesia. Créeme, el rapto de la iglesia. Escúchame. Y ya estamos en octubre, ya estamos 2 de octubre. Entonces uno de ellos salía a reconocer que se equivocó, el otro no. Entonces, esas cosas creo que en ese tiempo de su antes que nazca Samuel y en su tiempo, hasta que Dios permitió sacarle a la luz con una palabra diferente, yo creo que había también mentirosos como hay un montón hoy en día. Entonces, mira, Samuel era obediente al pastor Elí, así obediente. Imagínate que él estaba descansando tranquilo, seguro que a la medianoche o más de la medianoche, tranquilo descansando, y le llama, interrumpen su descanso. ¿Por qué en la noche? Eso equivale que Dios siempre habla en el secreto. Siempre. Mira, acompáñame al capítulo 3, versículo 4 al 9. Acompáñame. Al capítulo 3, versículo 4 al 9. Mira lo que dice. Dice el versículo 4. El Señor llamó a Samuel y éste respondió, aquí estoy. Y enseguida fue corriendo a donde estaba Elí y le dijo, aquí estoy. ¿Para qué me llamó usted? Yo te he llamado, respondió Elí, vuelve a acostarte. Y Samuel volvió a su cama. Pero una vez más el Señor lo llamó, Samuel. Y él se levantó y fue donde estaba Elí y le dijo, aquí estoy, ¿para qué me llamó usted? Hijo mío, respondió Elí, yo no te he llamado, vuelve a acostarte. Samuel todavía no conocía al Señor, ni su palabra se le había revelado. La tercera vez llamó el Señor a Samuel y se levantó y fue donde estaba Elí. Aquí estoy, le dijo, ¿para qué me llamó usted? Entonces Elí se dio cuenta de que el Señor estaba llamando al muchacho. Ve y acuéstate. Y le dijo Elí, si alguien vuelve a llamarte, dile, habla, Señor, que tu siervo escucha. Así que Samuel se fue y se acostó en su cama. Entonces el Señor se le acercó y le llamó de nuevo. ¿Y cómo era su llamada? Samuel, Samuel, habla que tu siervo escucha, respondió Samuel. Este es el gesto de un hijo de Dios. Este es el gesto de un cristiano, el ser obediente. Él pudo haber murmurado, él pudo haber fruncido su cara, pero él corrió al sacerdote Elí, porque todavía no le conocía a Dios. Lo que yo rescato es que él era obediente, pero ¿de dónde aprendió eso? En su casa. Ocúpate a sembrar la palabra en tus hijos. Escúchame esto. Enséñale la palabra. Siéntate y habla después de escucharlo. Entonces, Samuel, eso señala que era obediente. Y él creía que era Elí que le llamaba. Ahora, pero vamos a ver más claro que era obediente a Dios. El versículo 10. Mira lo que dice el versículo 10. El versículo 10 aclara que Dios era el que le llamó. Entonces el Señor se acercó
y le llamó, le dijo, Samuel, Samuel, habla que tu siervo escuche. Entonces, aquí encontramos Eli o Samuel, desde muy tierna edad, aprendió a obedecer a Dios sin haberlo conocido. Y es lo que a mí me impacta. Ahora, Samuel llega a ser, mira, Samuel llega a ser lo que su padre y su madre trabajaron en él. Este es el descuido de millones de padres, aún de los cristianos. ¿Por qué? Porque hay un montón de padres secuestrados de sus propios trabajos. Se trabajan tanto que no tienen tiempo para ocuparse de sus hijos. Y llega cansado ese padre, cansada esa mujer, y no se ocupa. Lo que tiene ese hijo, esa hija es una madre muy estresada, muy ocupada, muy afanada, muy turbado. Ya no tiene tiempo ni para oírle a sus hijos. Y esto es peligroso, peligroso. Ahora, ¿dónde le ganó su mamá a Samuel? Aquí es algo importante que tú tienes que aprender, que tenemos que aprender. Es lo que yo hago, te digo la verdad, yo sí lo hago esto. ¿Dónde le voy a ganar a mis hijos? Presionándole, amenazándole, gritándole, presionándole que me siga al templo, que me siga esto, que me siga al cerro, así presionándolo, no, así no lo va a ganar. ¿Dónde le ganó? Yo te quiero preguntar, ¿dónde le ganó él o ella? Y hemos visto, primera de Samuel, el capítulo 1. El capítulo 1, mira lo que dice. Mira, escucha esto, lo que hacía ella. Dice, el versículo 11 del capítulo 1. Entonces hizo este voto, Señor Todopoderoso, si te dignas mirar la dicha o la desdichada de esta sierva tuya, y si en vez de olvidarme te acuerdas de mí y me concedas un hijo varón, yo te lo entregaré para toda su vida y nunca se le cortará el cabello. 12. Como Ana estuvo orando largo rato ante el Señor, Elí se fijó en su boca. Sus labios se movían, pero debido que Ana oraba en voz baja, no podía oír su voz. Elí pensó que estaba borracho, pero que quiero hacer resaltar, Ana, ¿dónde le ganó a su hijo? En la oración, en el secreto. Yo veo padres, madres que le presionan, le gritan, le dicen de todo a sus hijas, a sus hijos. Quizás lo hacen con la buena intención, pero lo están haciendo mal. Yo siempre he dicho a los padres de mis líderes, gana la confianza de tus hijos, gana la amistad de tus hijos y que le ganes su alma para Cristo. No tienes que usar violencia, no tienes que usar presión, no tienes que ser cargoso, cargosa. No, imita a Ana. Ana intercedía, pedía, ahí le ganó. Le ganó en el secreto, le ganó derramando su alma ante la presencia del Señor. ¿Por qué peleas con tu hija? ¿Por qué peleas con tu hijo? ¿Por qué chocas con él, con ellos? ¿Por qué vives en rivalidad, en contrapunteo? No se hace con la fuerza.
No, yo soy papá de 6 hijos. Y nunca les he presionado ni siquiera para que se bauticen. Lo que he hecho es lo que debo hacer yo. Y lo que siempre un cristiano debe hacer, sembrar la palabra en ellos. La palabra. Cualquier corrección, la palabra. Siempre les he corregido a mis hijos usando esta vara, esta espada, así, de frente con la palabra. Y muchas veces yo iba a sus lados de mis hijos e imponía las manos. Te abro mi corazón. Le imponía mis manos en el nombre de Jesús. Y hablando así, recitando la palabra de Dios sobre ellos. Así como cuando eran chiquitos, ponía alabanza, metía prédicas y metía mis propias prédicas. Escucha esto. No tienes por qué chocar con tus hijos. No tienes por qué chocar con tu hija o con tu hijo. No. Haga como Ana, en el secreto. Allí ora, clama, derrama tu alma. Allí tú lo ganas. Ahora, no solamente eso, sino que este es algo interesante. Él nunca, su mamá solamente le fue a dejar en el templo. Antes de llevarlo, lo que ha hecho su madre es consolidar su fe, su vida espiritual en Samuel. ¿Cómo es eso, pastor? No estamos leyendo que cuando ya se desmamó, ya dejó de mamar, Ana con el Cana lo llevaron. O sea, le dieron una base, le consolidó sus padres a Samuel en todo lo que es Dios y su obra. ¿Te das cuenta? O sea, antes que desmame, le daba leche a la mamá. Es decir, su devocional le consolidaba aplicando espiritualmente. Y después dice que le crió. Le crió, quiere decir que lo discipuló. Y después le envió. O sea, le llevó al templo, lo envió. Tremendo. Esta es tremenda verdad. O sea, esta mujer no solamente le dio de mamá, sino que lo crió. Vamos a leer en el capítulo 1 de Samuel, el versículo 21 adelante. Cuando Elcana volvió a salir con toda su familia para cumplir su promesa y ofrecer su sacrificio anual al Señor, Ana no le acompañó. No, escucha esto, no le acompañó. No iré hasta que el niño sea desmamado, le explicó a su esposo. Entonces lo llevaré para dedicarlo al Señor y allí se quedará el resto de su vida. ¿Qué hace entender esto? Le consolidó, le dio su lechecita. Y eso no hacemos con los recién convertidos, claro. Y eso no hay que hacer con el bebé. Dale la lechecita espiritual al bebé, al niño, a tu hija, a tu hijo. Entonces todos esos vómitos del infierno no le vas a salpicar a tu hijo, a tu hija. Ahora, no solamente eso. Mira lo que le dice su marido. Dice, bien, haz lo que te parezca. Mejor, respondió su esposo Elcana. Quédate hasta que lo destetes, o sea, hasta que lo desmames, con tal de que el Señor cumpla su palabra. Tremendo. Ellos lo estaban cuando dice, con tal que el Señor cumpla su palabra. Esto que es lo que hace entender. A los hijos hay que criarle con la palabra. En la palabra. Acá dice, pues, con tal que cumpla la palabra, lo que él dijo para con Samuel. Eso es difícil, no. Eso lo va a hacer el pastor, no. Más bien tú instrúyete más. Eso lo va a hacer el líder. Eso lo va a hacer el gobierno, la política.
el ministerio de educación, el ministerio, lo que enseñan en el colegio, no, ellos no lo van a educar, más bien lo deseducan. Ahí, y fue cuando enseñan cosas que va contra la moral. Pues él va a marcar la diferencia. Él va a decir, no, yo no estoy de acuerdo con eso. Yo me acuerdo que mis hijos en el colegio, la profesora pues enseñaban cosas raras. Yo dije, señorita, yo no aprendo esas cosas, porque Dios castiga, así en su edad. Y la profesora, toda hija del diablo, quería ensuciarlo. Entonces, cuán importante es que te ocupes en la salvación, en el alma, en su vida espiritual de tus hijos. No seas tan templista, tan fariseo, orando duro, y no trates con tus hijos. No, pues. Entonces, mira. Así que Ana se quedó en su casa. Estoy en el versículo 23. Se quedó en su casa y discipuló a su hijo. Crió a su hijo hasta que lo desmamó. O sea, le mamó, le consolidó, le nutrió, lo crió, le formó. Y así que el 24, cuando dejó de amamantarlo, salió con el niño a pesar de ser pequeño y le llevó a la casa del Señor, en el versículo 24, y también llevó una ofrenda. Tremendo ejemplo, tremendo ejemplo. Porque hay padres que a sus propias hijas, a sus propios hijos, escúchame, le hacen que se aparte de la fe en Dios. Así, hoy no vas a ir porque tienes que hacer tu tarea ya sentado ya a la universidad, ahora y la hija, el hijo se somete ahí hasta que se pierda. Y siendo cristianos y cristianas caídas y caídos. Mira, escucha lo que estoy hablando de esto. Porque hay miles y miles de padres cristianos, templitas y culteros, pero son un freno y una maldición para sus hijos en cuanto a su salvación y a su vida espiritual. Nosotros tenemos acá muchos de esos casos. A ver, el líder va a confrontar al padre, pero tú así cristiano, ¿por qué tratas a tu hija así? ¿Por qué le prohíbes? Y esto, no, tiene que hacer, tiene tarea, tiene esto. Sí sabemos, escúchame, porque el día que se muere, no le va a decir, ¿has terminado tu universidad? No, señor, ya bájate, vaya a terminar. No le va a decir eso. Dios no le va a decir eso, ni le interesa a Dios en ese sentido, por si acaso. En cuanto a la salvación, en cuanto a la vida eterna, a Dios no le interesa eso. Así, a ti sí, porque hay un montón de padres carnales, solamente son templistas, pues, culteros, religiosos, y una maldición para sus hijos. Así de sencillo. Tú que me estás escuchando, corrígete. Oye, papá, corrígete. Oye, madre, corrígete. No seas mal ejemplo. Toda tu vida fuiste un mal ejemplo. Corrígete. Y aquellos que son padres que me escuchan, de verdad, no bajes la guardia. No bajes la guardia. Porque para ti va a ser un orgullo, bueno, doctora, contadora. Pero esa es la maldición de muchos. Para terminar, escúchame. El resultado de la obediencia, Samuel vio la bendición de Dios. Samuel creció delante de Dios. Samuel iba creciendo y aceptado delante de Dios. Samuel se estableció, se mantuvo firme, plantado en la casa de Dios hasta que Dios le levantó con un ministerio nacional, como juez y como un gran profeta de Dios. Padre, no bajes la guardia, no pestañees, manténgate vigilante. Repite conmigo, querido Señor, querido Padre, te doy gracias por este momento. Muchísimas gracias por esta palabra. Abro mi corazón y lo recibo.
en el nombre de Jesucristo. Amén y amén.